a una de las consejeras que con mayor precisión, que con mayor elocuencia y didáctica se comunican con los ciudadanos a efectos de informar cuál es el cuadro valorativo con el que nosotros podemos comprender este proceso de revocación de mandato. Hay, desde nuestro punto de vista, y para eso vamos a escuchar a la consejera maestra Claudia Zavala, un conjunto de principios y normas que deben de estar o que debemos tener en cuenta para tener nuestras propias valoraciones. Y para ello le agradezco mucho a Claudia Zavala esta comunicación que tiene con nosotros. ¿Cómo estás, consejera? Buenas noches. Hola Marco, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches a todas, a todos y gracias por darme este espacio. Con mucho gusto. Buenas noches. A ti, en verdad, para podernos decir cómo es que tú darías una valoración de lo que sucedió desde el domingo 13 de febrero hasta la fecha y pues la controversia que se ha generado porque hay quienes, como los partidos políticos de oposición señalan, el día de hoy en particular señalan los tres partidos políticos que está infringiendo el gobierno y está infringiendo Morena, la propia ley de revocación de mandato que ellos autorizaron. ¿Cuáles serían los elementos que tú pudieras compartir con nosotros para tener una valoración al respecto de esta situación? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. A ver, en 2019 se reformó la Constitución para implementar el derecho, para reconocer el derecho de la ciudadanía, ciudadanas y ciudadanos mexicanos, a llevar a cabo al proceso de revocación de mandato a un presidente o presidenta de la República por considerar que no estaba ejerciendo el cargo debidamente por pérdida de confianza, así dice la Constitución. Ahí se marcaron en la Constitución restricciones o limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones que se marcaron? Se marcó claramente que los servidores públicos tienen un deber de no usar recursos públicos para nada que tenga que ver con la revocación de mandato y una prohibición específica para difundir propaganda gubernamental, así lo dice, durante el proceso de revocación de mandato, en particular desde que se emite la convocatoria por parte del INE hasta el día que se lleva la jornada de revocación de mandato. En este caso sería 4 de febrero hasta el día 10 de abril. Prohibición constitucional. Y obviamente rigen también los deberes impuestos a todos y todas las servidoras públicas respecto de el uso imparcial de los recursos públicos. No pueden aplicarse recursos públicos para nada que tenga que ver con este proceso, así como para los procesos electorales. La ley de revocación de mandato también contiene esas mismas prohibiciones. Entonces, el marco que rige es deber de neutralidad de los servidores públicos, silencio de los servidores públicos, no pueden intervenir ni con información, ni con actos, ni con nada. Y también este deber reforzado de neutralidad de los servidores públicos. Bueno, frente a eso viene otro concepto, que es la propaganda gubernamental. ¿Qué entendemos por propaganda gubernamental? Todos los actos, toda la información que tiene que ver con los logros, con los programas de gobiernos, con las promesas cumplidas incluso de los gobiernos, y separa la difusión de propaganda gubernamental, salvo 3 excepciones, que tiene que ver con salud, con cuestiones de protección civil, si hay una emergencia que se tenga que dar, y evidentemente tendría que ser así, y con cuestiones educativas. Esas son las excepciones. Para eso, ¿qué hacen los servidores públicos? Nos presentan toda su propaganda gubernamental que considera que cae en esas excepciones y el Consejo General dice sí o no. Hay un acuerdo previo que se hace. Bueno, frente a esto ha habido un dilema y el dilema es que los servidores públicos hoy que están obligados al silencio y sobre todo este acto que comentabas, Marco, de los gobernadores, emitieron un acto de apoyo al presidente de la República, que es quien va a estar sometido al proceso de revocación de mandato, un acto de apoyo.
¿Qué contenido tenía eso? Bueno, fue durante un periodo prohibido, ¿no? Ya se había emitido la Que convocatoria. se llama veda electoral, claro. Se llama veda de revocación de mandato, podríamos llamarle así, porque no está dentro de un proceso electoral, pero sí hay esta veda para revocación de mandato. ¿Qué contenido tenía? Porque eso es lo que tenemos que analizar en cada caso. El contenido es resaltar cualidades del presidente de la República, pero también tenía un párrafo grande en el que presentaba logros, acciones de lo que se ha hecho en este periodo de mandato que lleva el presidente de la República. Por ese contenido, como encuadra en el concepto de propaganda gubernamental, es que la Comisión de Quejas dictó una medida cautelar, porque en cautelares solo damos un asomo al derecho y decimos, con todo lo que ha dicho el tribunal, y sobre todo porque el presidente de la República es quien va a ser sometido a revocación de mandato, parece que hay una infracción, y para que no se consuma en el tiempo, lo que debemos hacer es parar ese acto. ¿Cuál es el acto? La difusión en todas las redes de estos servidores públicos de esa comunicado en el que se exponía a la ciudadanía pues todos los logros y todas las acciones del gobierno en un párrafo amplio que tenía que ver con lo que se está haciendo en el quehacer gubernamental. Esas fueron las razones que se expusieron en el acuerdo de medidas cautelares y que sustentan los argumentos que dio la comisión para dictar esta medida cautelar. Y sin embargo, y esto, bueno, generalmente lo vive el árbitro electoral, no es ajeno para ti ni con Morena ni con los otros partidos que sienten que hay una decisión que no les favorece, inquietudes. Por eso, por ejemplo, la propia Claudia Sheinbaum dijo en Twitter, el INE ha ordenado como medida cautelar borrar de las redes sociales la publicación del 13 de febrero. Pueden ordenar borrar un tuit, pero no pueden lograr que renuncie a mis convicciones. Bueno, yo creo que en este caso estamos atendiendo lo que dice la Constitución. Es que sí quiero reiterar esto. No es el INE el que puso la regla, ni la prohibición, ni el límite en la Constitución. Eso lo hizo el Poder Legislativo. En El donde hay INE mayoría, Morena es mayoría. este Poder Legislativo, y eso hay que aclararlo, porque quizá si hubiera sido hace muchos años, bueno, podrían replantear y decir en el discurso que no estamos de acuerdo, pero es este legislador, el reciente, el de esta legislatura, el que estableció, bueno, la anterior legislatura y ahorita pues replicó en la ley de revocación de mandato. Todas las iniciativas lo contenían, todas, las de Morena, las del PRI, las que revisamos en el trabajo legislativo, todas la contenían. Entonces es este. Ahora, ¿qué me preocupa a mí como autoridad electoral? Creo que a partir de eso no queremos callar a nadie. Evidentemente la Constitución tiene una prohibición y hay que hacer caso porque los servidores y las servidoras públicas tenemos esa responsabilidad. Si no resguardamos nosotros el Estado de Derecho, ¿quién lo va a resguardar más que nosotros que protestamos la Constitución y las leyes que de ellas emanen en el ejercicio de nuestro cargo? Dos, me parece que hoy estaba revisando también que parte de los legisladores, porque hubo otro comunicado de los legisladores, otra medida cautelar, se está señalando que pues son restricciones a las libertades. Pues no, hay un limitante constitucional que como servidores públicos nos tenemos que hacer cargo de ellos, todas y todos, y si hoy es el momento de silencio, porque así lo dice la Constitución, de quienes ejercen cualquier cargo, la Constitución es amplia en señalar quiénes somos servidores públicos y servidoras públicas. Y cabemos los tres órdenes de gobierno, los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y los órganos autónomos en el concepto de servidor público. Así que no es que el INE quiera callar nada, simple y sencillamente el INE está cuidando que se cumpla con el marco que regula la revocación del mandato. La Suprema Corte de Justicia incluso
quitó a los partidos políticos de la revocación de mandato. Y dijo que era clara la Constitución en señalar que solo el INE y las autoridades electorales, los OPLES como les Son los conocemos, únicos facultados para promoverla, ¿verdad? exacto, y para todos los actos de difusión. Esto tiene que ver, es muy significativo porque resguarda el cuidado también del recurso público y eso no hay que hacerlo a un lado. Entonces, si ya tenemos esas dos reglas, esa claridad en cómo ver la Constitución, me parece que es tiempo de no cuestionar, sino de hacer que camine este momento. Hoy, hasta el 10 de abril, vamos a tener la jornada de revocación de mandato. Es el tiempo de las y los ciudadanos. Ellos pueden poner a discusión pública todo lo que quieran, pero la difusión de todos los logros de gobierno hoy está prohibida por la Constitución y yo creo que hay que hacer un llamado, como lo hemos hecho desde la Comisión de Quejas, a todos los servidores públicos de los 3 órganos de gobierno a guardar el silencio que la Constitución exige. En el pasado proceso electoral federal, Morena incluso presentó al menos, esto lo estábamos viendo en la mesa de redacción hoy en la tarde, al menos 5 quejas por propaganda ilegal de parte del entonces gobierno en pleno proceso electoral y ahora cambia digamos, la mística o la óptica que tiene y las prácticas que tiene Morena o el propio gobierno, porque el presidente hoy Claudia dice que él no está infringiendo la ley por el tema de revocación de mandato, reitera el tema, habla de revocación de mandato y dentro de sus propias ruedas de prensa él sigue diciendo que sus críticos podrían enfocarse justamente en la revocación de mandato para votar en contra de él. Esta es una, según desde luego Kenia López, que el día de hoy dio una rueda de prensa, esta es otra de las posibles infracciones porque hasta donde entiendo, como tú lo acabas de señalar, solo el INE es el único órgano facultado para promover este proceso de revocación y cuando el presidente dice esto, muy probablemente no está observando la propia normatividad a la que tú nos estás comentando, ¿no? Quisiera no pronunciarme en ese caso concreto porque soy integrante de la Comisión de Quejas y estoy casi segura porque así ha sucedido ahorita, pues vendrá alguna queja o denuncia que nosotros tengamos que pronunciarnos ya en un análisis concreto del caso. Si me lo permite, Sí, Marco luego, y toda la audiencia, por supuesto. Pero yo creo que sí es importante señalar, los partidos políticos tienen una forma de actuar muy paradójica porque argumentan una cosa cuando van a la queja y siempre tienen una lectura del derecho de lo que son las infracciones. Hay claridad en lo que dice la Constitución y todos van contra los otros cuando lo están haciendo, pero incurren muchas veces en lo mismo, ¿no? Eso es algo que siempre les he estado reiterando, porque se quejan de que la autoridad hizo, cayó, pero ellos mismos van y presentan un caso cuando está actuando el otro partido político de la forma en como nosotros hemos declarado las medidas cautelares. Así que seguiremos nosotros cumpliendo nuestro deber. La Constitución no ha cambiado. Hasta ahora, las medidas cautelares y todos los avisos, porque en la Comisión de Quejas, desde un principio, pusimos un marco de lo que deben y no deben hacer las obligaciones que tienen los servidores públicos. Y les decíamos, te reitero que estas son las obligaciones previstas en la Constitución y en la ley. Entonces, ojalá tengamos un comportamiento en clave democrática de todos los servidores públicos. Que no estemos buscando, ya creo que quedó claro desde la Suprema Corte, cuando se analizó la ley, que solo el INE, que solo las autoridades electorales, el INE o los OPLES, son los encargados de invitar a participar, de difundir el proceso de revocación de mandato y nos dan reglas de manera objetiva, de manera neutral. Entonces, nosotros estamos generando ese proceso informativo para que pueda la ciudadanía a debate público todo lo que quieran, a discusión pública todo lo que quieran las y los ciudadanos. Los servidores públicos, reitero, es un momento de silencio. Claro. Y finalmente, Claudia, ¿ya se presentó alguna queja en relación con los panorámicos que el fin de semana se contaban ya sobre 10 y hoy en las redes sociales se está hablando sobre 11 o 12 estados de la República que se encuentran extendidos?
¿Ya hay una queja al respecto? Sí, ya tenemos quejas presentadas. La unidad técnica de lo contencioso electoral se está haciendo cargo de las investigaciones, desarrolla las investigaciones y en su momento presenta a la Comisión de Quejas el proyecto correspondiente si hay medidas cautelares solicitadas y si no, pues se integra el expediente y eso tiene que llegar al Tribunal Electoral, pues porque son procedimientos especiales sancionadores que conocen el fondo. El INE solo es el asomo del derecho en las medidas cautelares y el Tribunal Electoral, a través de la Sala Regional Especializada, va a ver el expediente ya todo completo, porque se hacen muchas investigaciones, y decidir si hay infracción o no, y si hay, va a delimitar responsabilidades y sancionar. Finalmente, Claudia, muchos ciudadanos, y yo me encuentro dentro de ellos, vemos con pasmosa impaciencia cómo ocurre lo que a nuestro juicio, por supuesto, a nuestro juicio es una infracción de la norma y pasan muchos días hasta que pueda haber alguna sanción o se retire, cuando incluso ya el efecto pretendido, el efecto político pretendido, pues ya cumplió su propio objetivo, como el del manifiesto del 13, ya cumplió su objetivo, que lo quiten ya es menor, más allá de las, para mí, gracejadas de los políticos que ahora dicen, pues ahora lo van a difundir los ciudadanos, que es una manera de burlar la ley, pero regresando al punto, es para muchos de nosotros, o genera impotencia, como a ojos vistas hay, y entiendo que tú no te puedes pronunciar al respecto, pero a ojos vistas de nosotros hay una infracción de la norma y pasan muchos días para que el INE se pronuncie y ejecute. Ahí yo sí creo que hace falta una vuelta de tuerca para la propia normatividad electoral. Pues normalmente las medidas cautelares las dictamos lo más rápido que podemos. A veces son horas, por eso tenemos horarios muy variados, o a veces sesionamos muy temprano, muy tarde, porque la medida cautelar, eso es que no se consume o que no se ponga en riesgo un principio. Y si ustedes se fijan, pues son horas las que tenemos para dictar la medida cautelar, por eso se para ahí. No puede ser más rápido porque hay que integrar un poco el expediente y poder salir con esas formalidades. Esas formalidades también protegen la seguridad jurídica. Y lo que sí procuramos es que siempre en esta medida cautelar, lo más pronto que podamos, en horas, salimos para que podamos resguardar, en su caso, el Estado de Derecho. Quizá más pronto no podría ser porque se hacen requerimientos y hay que esperar, que también tienen las autoridades horas, hay que esperar la respuesta y muchas veces en medidas cautelares resolvemos aunque no tengamos todo, así lo decimos. Con los elementos que tengo son suficientes para poder ver que hay una posible infracción y pararla cuando dictamos medidas cautelares. Entonces, tratamos de ser más eficaces para darle vigencia al derecho. Creo que el modelo eso nos permite. Esa fue una gran virtud de la reforma, de atender con rapidez estos temas, aunque ya lleve más tiempo que la sala, el Tribunal Electoral, ya se pronuncie sobre en concreto y en el fondo, o sea, ya con todos los elementos respecto de la infracción y la sanción. Y también, bueno, respecto de los servidores públicos, yo creo que ahí sí es un tema que tenemos que revisar, porque los servidores públicos, la autoridad lo que hace es mandar al superior jerárquico para que sancione, determina la infracción, determina la responsabilidad, pero el superior jerárquico es el que tiene que determinar la sanción. Ahí me parece que hay una oportunidad muy grande para hacer más eficaz el derecho, porque luego se diluye esta parte. Y también otra cosa que debemos de comentar es que la propia unidad técnica de lo contencioso le da un seguimiento al cumplimiento de las cautelares y también se integra un expediente por si hay incumplimientos o acciones que pretendan darle la vuelta a la orden de la autoridad. Yo les he dicho que podemos no estar de acuerdo con la autoridad, pero cuando la autoridad emite una decisión que está dentro de su competencia, es fundada y motivada, se tiene que cumplir. Y si no, eso también se sanciona. Eso se sanciona por aparte. Se impulsa para que se cumpla, pero el incumplimiento también va a ser sancionado. Entonces,
tenemos un régimen, pero yo voy un paso adelante. Ojalá que todos los servidores y las servidoras públicas tengamos el compromiso democrático y aceptemos la Constitución. Es nuestro máximo consenso, es el consenso político. La sociedad estamos reguladas en nuestro comportamiento por esa Carta Magna, así se llama, la cúspide de nuestro ordenamiento, y nosotros la protestamos. Dijimos que la cumpliríamos y todas las leyes que de ella emanen, y espero que ese comportamiento sea así, que no tratemos ni siquiera de hacer simulaciones o fraudes a la ley, que es muy común en materia electoral, lo hemos visto en procesos anteriores, en sanciones, por ejemplo, a partidos políticos que lo que buscan es darle la vuelta a la ley, se llama fraude a la ley o simulación, y espero que ahora nuestro comportamiento se reconduzca a ello, que de verdad lo podamos hacer. Ojalá, yo no soy muy optimista. Por ejemplo, estaba haciendo una revisión sectorial de lo que pasó, por ejemplo, que también se enojó mucho el gobernador de Veracruz y varios usuarios de redes, algunos yo puedo decir porque pues soy experto al respecto, son usuarios, son bots en realidad, se ponen a difundir o se pusieron a difundir el lunes y el martes pasado, y miércoles todavía, el propio manifiesto de los firmados por los 17 gobernadores, que me parece una manera también de violar la ley. Desde luego, esta es una observación que hago en materia de lo que yo sí conozco y ahí queda muy claro, desde mi punto de vista, pues que están haciendo uso, lo que no sé es desde luego el origen de esos recursos ni nada por el estilo, pero están haciendo uso de pues estos robots digitales para seguir difundiendo esto y con ello diluir la posibilidad de una intervención de la autoridad electoral. Y este tipo de cosas son las que, a menos a mí no me dejan optimista, pero sí me deja, digamos, con mucha confianza la actitud tan sólida, tan clara y didáctica como la que has mostrado tú, que ha tenido el INE, porque este ejemplo que te acabo de poner, me parece que lo vamos a estar viendo permanentemente. Pues sí, sí, y las autoridades tendremos que hacer, pues lo que tenemos que hacer, lo que nos marca la Constitución, conforme a la lectura que le damos al derecho, y ojalá que podamos en este marco, es un marco que restringe, sí, sí es cierto, pero así está en la Constitución, nosotros lo aplicamos, y yo creo que sí hay que apelar también. Grandes retos se tendrán en el tribunal también para hacer investigaciones, para análisis de este tipo de pruebas informáticas que pueden dar cuenta de este tipo de, pues a lo mejor simulaciones o fraudes a la ley. Yo creo que el área tiene que investigar mucho, sobre todo a mí me preocupa también determinar el origen del recurso, porque está prohibido que los recursos públicos, también es otra prohibición, ¿no? Ahorita estamos viendo contenido, pero los recursos públicos no pueden intervenir, no pueden estar, puestos en algo que, para lo que no están destinados. Entonces, sí va a ser un gran tema. En la materia electoral, desde la experiencia que yo he tenido tanto del tribunal como de las autoridades administrativas, esos grandes temas se han atendido también desde el derecho, porque no puede ser ajeno. El derecho es tan dinámico como la propia sociedad. Entonces hay que contextualizar siempre y hay que ir marcando pues este tipo de cosas, de análisis a la luz del derecho para que tenga vigencia y eficacia el derecho. Oye, pues maestra Claudia Zavala, siempre es agradecible y eso es lo que hago yo contigo, una exposición tan didáctica, tan clara, tan franca, que estoy completamente seguro que significa un enorme servicio también a nuestra audiencia. Por eso te agradezco mucho que nos hayas ampliado el panorama de valoración, de comprensión de lo que está pasando en este mismo proceso para también comprender las propias resoluciones de línea y por eso reitero mi gratitud por estos minutos que nos has prestado, dispensado para darnos una extraordinaria explicación, al menos para mí. Muchas gracias, Marco. La agradecida soy yo, de verdad, que nos permitan que podamos exponer a las audiencias cómo es, cómo lo vemos, cómo está el sistema, también para que tengamos un diálogo informado, ¿no? Se vale. Muchísimas gracias, de verdad, por este espacio.
Que estés muy bien, te mando un abrazo, muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Ahí tienen ustedes una exposición muy clara, muy didáctica de lo que es el cuadro normativo y cómo lo mira la autoridad electoral para, digamos, participar como lo que es un árbitro electoral que está interviniendo, claro, como debe de ser, con las propias funciones que el propio árbitro tiene y que fueron conferidas por el Congreso, como ha quedado muy claro a partir de lo que hemos escuchado de Claudia Zavala, y que en ese mismo Congreso, hay que agregar, pues se encuentra como mayoría Morena, que ahora está tratando de birlar, y esta es opinión mía, por supuesto, de birlar la propia ley. Una opinión de la Comisión de Quejas, esa sí ya se emitió en relación con el comunicado del domingo 13 de febrero, que ordenó bajarlo a los propios gobernadores signantes del mismo desplegado, del 17 de 17 gobernadores. Vámonos con algunos comentarios. Espero que tanto para